Amigos de Zócalo, bueno, pues como todas las semanas, cada lunes nos reunimos aquí en la redacción del periódico para charlar sobre temas que nos parecen relevantes para ustedes. Y bueno, pues el día de hoy, a propósito de esta situación que hemos estado viviendo, particularmente con el asunto del huevo, pero durante los últimos 6 años con otros tantos productos, pues quisimos abordar un poquito el asunto de la pérdida del poder adquisitivo de las familias, sobre todo las familias coahuilenses, y platicar también un poquito acerca de, bueno, pues cómo han ido incrementándose una serie de productos básicos que forman parte de la canasta que consumen a diario los mexicanos. ¿Qué falló? Si falló la política económica en este sexenio desde su punto de vista, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Efectivamente tuvimos una política económica equivocada o ahí vamos por el camino adecuado? Realmente es una política económica que ya tiene continuidad, no es digamos una política propia de este sexenio, sino que es una política que se ha implementado ya desde la época de Cedillo, incluso antes. Y un poco la idea que hay aquí es permitir que los mercados por sí mismos nos digan qué es lo que hay que producir, bajo una lógica de que aparte estos mercados son mercados globales. Todos los recursos se van utilizando dependiendo de las necesidades del mercado. Si el mercado te está diciendo que hay que producir más de cierto producto, lo acabas produciendo. Y esto te impone una serie de requisitos para funcionar de manera adecuada. Uno de ellos es que tienes que ser competitivo. Y la manera que hemos encontrado nosotros de ser competitivo es tratar de bajar los salarios. Entonces, bajo esa perspectiva, forma parte de la política que no tengan tanto peso los salarios en los costos de producción, sino tratar de hacerlo lo más pequeño. La clase trabajadora ha estado sufriendo esto de la pérdida de poder adquisitivo del salario por muchas décadas, ¿no? No es una cosa nueva. El problema es que en este tiempo actual es donde más se ha resentido. Los números que mucha gente está aportando a través de estudios nos indican que en este solo sexenio que está por terminar, pues se pierde el 42% del poder adquisitivo del salario de la clase trabajadora. Esto según el CAM de la UNAM, ¿verdad?, que es el que lo está manifestando, y el 76.3% en los últimos 25 años. Es decir, lo que ya se manifestaba, es una cosa que ha venido en cadena. Pero, por ejemplo, en el inicio de este sexenio, la canasta básica alimentaria costaba 80 pesos 80 centavos por día, y ahora anda por arriba de los 198 pesos con 35 artículos de primera necesidad para una alimentación compuesta entre 4 y 5 trabajadores. Entonces, pues ahí traemos lógicamente ya una descompensación. También uno de los factores que ha influido en los últimos años ha sido el cambio de hábitos de consumo entre los mexicanos, la introducción de otros satisfactores que el mexicano actual, el consumidor actual en México, tiene la necesidad de cubrir por distintas situaciones, llámese alguna situación de competencia, alguna situación de información, de más información con la cual cuenta hoy en día, y esto, bueno, pues puede repercutir de alguna manera en el bolsillo del consumidor. Sin embargo, también la introducción de estos nuevos satisfactores han cambiado estos hábitos de consumo y han hecho que el consumidor promedio mexicano destine el día de hoy menos parte de su ingreso a la compra de alimentos con tal de satisfacer otras necesidades. La revolución informática, el internet, la revolución tecnológica, el celular, claro, esto ha producido que tenga que destinar parte de su ingreso a satisfacer esas otras necesidades más allá de la alimenticia. Difícilmente, vaya, si a una persona que gana un salario mínimo le dices ahorita que si funcionó o no funcionó la política económica, al momento de ir a comprar un kilo de frijol o un litro de aceite o un kilo de huevo, en fin, pues va a decir que no. ¿Por qué no funcionó? Porque no le alcanza. También debo decir que si vemos la macroeconomía, pues vamos a decir que sí funcionó la política económica. ¿Por qué? Pues porque nunca en la historia habíamos tenido la cantidad de reserva de miles de millones de dólares que hay
nunca habíamos estado un sexenio completo con índices de inflación de los que hemos tenido. Nunca habíamos estado con una cotización peso-dólar tan uniforme y comparada con otras administraciones, ¿no? Digo, por mencionar algunas de las cosas. La política macroeconómica yo creo que pues ha sido la correcta. Se han mantenido y hemos sobrepasado las crisis, los errores que se han cometido a nivel mundial en cuestión de economía. Aquí la cosa es que la percepción de mejora en el bolsillo de cada persona es donde pues, no se ha sentido, ¿no? Entonces, a lo mejor pues, las mismas cosas que se ha podido sentir por factores externos, como lo mismo de las crisis que ha habido, que se han utilizado pues lo que se ha hecho global para poder sobrellevar eso. A lo mejor no sé si los programas no hayan sido lo suficientes para que el bolsillo se sienta de cada persona y poder tener esa percepción de gasto. ¿Qué sectores fueron los más afectados, que están siendo los más afectados con esta escalada de precios? ¿Y cuáles serán las consecuencias a corto plazo? ¿Qué piensan? Sí, digo, evidentemente, como todas las crisis, como todos los problemas, a quien se le carga más, pues es el que menos tiene, definitivamente. O sea, eso aquí y en cualquier país. Ahora, también esto tiene dos lecturas. Ciertamente ahorita, con motivo de la globalización, que a veces renegamos, ¿verdad? Pero si no tuviéramos la globalización, pues no hubiera todos los empleos que hay aquí en la región. Digo, porque los de aquí en Saltillo no compramos todos los carros que hace General Motors, o no compramos todo el cemento que hace Pasco, no compramos todo el acero, en fin. Eso lleva a la globalización, que los beneficios de una región se transmiten a otras, pero también las broncas. Pues si no tienes para comprar esto, pues recortas otros gastos. Por el sector de nosotros, de restaurantes, en el sector turístico, pues se ve afectado fuertemente, ¿no? Porque pues el capital o los excedentes que se tienen dentro de los ingresos, pues a veces los dedicas para consentirte yéndote a consumir a algún restaurante, en algún lugar, a salir, y nos afecta directamente en ese sentido. Aquí nosotros como industria restaurantera, bueno, pues hay que también ser muy precavidos en si suben los precios y bajan los precios, bueno, pues ser precavidos, saber hasta qué punto va a llegar para no estar subiendo nosotros los precios, porque pues no hay dinero para gastar y subiendo precios, pues bueno, pues entonces la industria tiene que absorber esos márgenes, bajar márgenes, tener pues reservarse para poder seguir captando clientela y no vernos tan perjudicados como podría ser un poco más. Pero en el caso nuestro y específicamente del país, yo creo que sí fallaron las políticas económicas encaminadas a los diferentes sectores, llámese precario, laboral, industrial, de abasto, en fin, sí fallaron y la prueba está en que nos lo dicen los números al final de cuentas, ¿no? Eso de que ganamos 3 salarios mínimos, pues sí, mínimos míseros. Si fueran 3 salarios mínimos con una cantidad mayor de pesos, pues entonces a lo mejor no estaríamos diciendo lo que estamos diciendo, pero sin embargo en los 12 últimos años el salario mínimo creció en México alrededor de 21 pesos, 20, 21, 22, mientras que en otros países en esos mismos 12 años casi duplicaron el valor de su salario mínimo. Para el consumidor debe de abrir el abanico de posibilidades para poder consumir productos a mayor número en cuanto a diferenciar el consumo de alimentos. Por ejemplo, se debe de dar prioridad al consumo de alimentos de temporada, que por los mismos factores económicos de oferta y demanda, bueno, pues tienden a tener una mayor accesibilidad para el consumidor, pero también para el proveedor es una oportunidad de innovar y de ser más atractivo para los consumidores. Las partes más altas que concentran el ingreso tienen una capacidad tremenda, incluso hasta para invertir, para formar capital. Pero si te vas moviendo hacia los deciles más bajos, los que tienen menos ingresos, cada vez están destinando más dinero a alimentos. Entonces realmente su capacidad para movilizarse para hacer planes es poca. Entonces yo creo que la preocupación no debe de ser en el promedio, sino
en los deciles más bajos, que son justamente los que tienen, o la mayoría de la población. ¿Ustedes creen que han superado la capacidad de las autoridades, ¿no?, para poner orden? Para Bueno, crear los mecanismos, las políticas. Mira, sin duda alguna vivimos en un mundo globalizado y lo que hace aquí en México en materia de consumo, creo que en los últimos años la institución que propiamente toca este tema, que es la Procuraduría del Consumidor, ha tratado de enfatizar la educación en una cultura de consumo inteligente, siempre tratando de alentar a los consumidores a adquirir bienes y servicios con el comercio informal, con el comercio establecido, tratando de abrir el abanico de posibilidades en materia de consumo, tratar de apostarle a esa cultura de consumo inteligente, poniendo herramientas con la tecnología nueva, poniendo herramientas que le permitan conocer esas otras opciones de consumo que existen en el mercado. Yo creo que el gobierno todavía tiene herramientas para de alguna manera fomentar las actividades. No ha perdido del todo. El problema es que se ha abandonado como política guiar a la economía. De hecho, hubo en su momento una discusión muy fuerte entre que de qué tamaño tenía que ser el Estado. Si queríamos un Estado chiquito, así compacto, que no estorbara, queremos un Estado grande. Y como que las dos visiones son extremas. A mí me parece que debe estar en un punto medio. Sí queremos un Estado que no estorbe, pero también un Estado que de alguna manera guíe, o sea, que no lo deje todo a las fuerzas del mercado. Si el mercado es muy cruel, el mercado sigue la lógica de la ganancia más rápida, y esa lógica de la ganancia más rápida a veces se olvida del bienestar de la generalidad de la población. El próximo presidente de México, Enrique Peña Nieto, conoció de viva voz de los mexicanos que el salario que ganan ya no les alcanza, y hace la propuesta de estimular el crecimiento económico del país, que todos lo vemos muy bien. Pues lógicamente a fin de que se tenga un mayor poder de compra, y ese va a ser el gran reto, ese va a ser el gran reto que va a tener, que si no lo logra, vendrá el desencanto de los mexicanos sobre su presidencia y liderazgo nacional, y volvemos a lo mismo, ¿no? Porque en algo tenemos que creer y en algo tenemos que confiar de que van a cambiar las cosas, y que nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para poder ayudar a que eso se haga. Creo que lo más importante para darle un camino o solución a esto es que se pongan de acuerdo, ¿no? Ponernos de acuerdo todos, en cuestión los políticos. Yo creo que es como comenta Mario, es lo más importante que se tiene que hacer ahorita, seguir haciendo, es no anteponer los beneficios de cada partido y todo eso, y dejar pues, que se formen las herramientas necesarias que necesitamos para trabajar. Nosotros lo podemos hacer como mexicanos, somos bien trabajadores, nosotros lo podemos hacer, nada más que el camino esté bien, que nos vayan guiando, que se vaya guiando el camino dentro de las estructuras que esté bien pavimentado, y nosotros solos lo podemos hacer. Debemos de ser optimistas, debemos de, como dice Abel, de participar. Si queremos que las cosas cambien, debemos de entrarle todos, cero simulaciones y cero intereses particulares, y todos vamos a tener que ceder en algo, todos. No, de este problema en el que estamos, de este problema económico, no vamos a salir todos ganando. Sí, podemos salir todos bien, pero no todos ganando. Alguien tiene que ceder, varios tenemos que ceder.